poderío de los equipos mexicanos internacionalmente tenía un verdadero parámetro cuando se disputaba la Copa Libertadores, y es que durante la primera década del nuevo milenio, los clubes de la Liga MX dejaron huella ante los gigantes de la CONMEBOL, con actuaciones que hasta hoy seguimos recordando. Yo soy Bosser Salceo y hoy en Caliente.mx repasemos juntos las 5 mejores actuaciones de equipos mexicanos en Copa Libertadores. Número 5, Chivas en 2005. En la edición de ese año participaron de nuestra liga Tigres, Pachuca y Guadalajara, pero fue justamente el rebaño sagrado quien firmó la actuación más destacada, pues de entrada, en la fase de grupos, el equipo dirigido por el maestro Benjamín Galindo lideró su grupo en la primera ronda con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y una derrota, quedando por encima de San Lorenzo, Once Caldas y Cobreloa. Morales va a sacar el tiro. ¡Gol! Se la vuelve a aplicar al mismo lado. Ya en la ronda de eliminación directa, el destino que siempre marcaba la CONMEBOL en contra de nuestros equipos hizo que curiosamente se enfrentaran dos escuadras mexicanas en los octavos de final, siendo Pachuca contra Chivas. El duelo de ida fue un empate a 1 y en la vuelta el Guadalajara terminó goleando 3-1 a los Tuzos para meterse a los cuartos de final. Por parte de Calero, la pelota le pasa abajo, por supuesto iba muy fuerte, a ras de pasto, pero bueno, era para que el arquero que había hecho contacto pudiera quizá pensarse en que la podría haber desviado, pero... Y en esa instancia se dio la serie que quizá los acredita para estar en este video, pues el rebaño se midió ante el todopoderoso Boca Juniors, y que evidentemente salía como favorito. Sin embargo, todo se definió desde el juego de ida, pues en la cancha del Estadio Jalisco, las Chivas terminaron aplastando 4-0 a los cenienses. Aquí aguanta Bautista, el disparo, ¡golazo! ¡Golazo! La vuelta fue una locura en la que hasta terminaron agrediendo a los jugadores mexicanos en la Bombonera, pero el global ya no se movió, por lo que de inmediato Chivas se convirtió en el caballo negro de la competencia y en el favorito incómodo para la CONMEBOL. Sin embargo, el sueño se acabó en la ronda de semifinales, pues cuando se midieron al Atlético Paranaense de Brasil, simplemente no pudieron competir, cayendo 3-0 en la ida y en la vuelta empatando a 2 para quedar eliminados. Valencia que mira al costado, Valencia, ¡gol de Chivas! Número 4, América en 2008. Con América tuvimos un dilema a la hora de escoger su mejor actuación en la competencia, y es que las Águilas fueron semifinalistas en 2 ocasiones, y de hecho para el año 2000 se quedó a nada de entrar en el top, pero si elegimos la del 2008 fue por lo que estás a punto de escuchar, y es que en ese año las Águilas dirigidas por Rubén Omar Romano se clasificaron como segundos de su grupo por debajo del River Plate, pero superando en unidades a equipos como Universidad Católica de Chile y la Universidad de San Martín de Perú. ¡Este roja! A partir de ahí el camino del América estuvo acaparado por pesos pesados de la CONMEBOL, pues de entrada en los octavos de final, el rival fue el todopoderoso Flamengo, que lo ganó en la ida 4-2, y cuando parecía que la serie estaba liquidada, el ave de las tempestades terminó remontando con un 3-0 en la vuelta, en lo que fue denominado como el Maracanazo. La barrera a la izquierda, le pega con todo. ¡Gol del América! ¿Qué mérito de este equipo hasta el momento? Por supuesto hay un desvío. En cuartos de final, el rival en turno fue el mítico Santos de Brasil, aunque en realidad esa fue una llave mucho más sencilla para el América, pues en la ida ganaron 2-0 y aunque en la vuelta terminaron cayendo por la mínima, el marcador global los clasificó a las semifinales. Aquí viene Cabañas, 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 Cabañas. ¡Oh, qué golazo! La recepción, el servicio de Villa. En ese momento, América ya era el equipo sensación de la competencia y lucía como amplio favorito para llevarse la edición 2008, sobre todo porque un año antes las Águilas ya habían sido finalistas en la Copa Sudamericana, que les quitó el Arsenal de Sarandí. Sin embargo, su tope volvieron a ser las semifinales, y es que el rival resultó ser la Liga de Quito, que en el papel no lucía tan complicado. Sin embargo, en el juego de ida en la cancha del Estadio Azteca empataron a 1, mientras que en la vuelta el marcador ya no se movió, y el América quedó eliminado por la regla del gol de visitante. Que queda adelantado, de Ronnie el centro, Ochoa, Bolaños, ¡gol! Número 3, Tigres en 2016. Llegamos a los finalistas, y de los 3 que se quedaron a nada del título, quien más decepcionó en su final fue Tigres. Y es que repasando la cronología de los hechos, desde la fase de grupos el equipo dirigido por Ricardo Ferretti dominó su sector quedando por encima de River, Juan Aurich y San José de Bolivia. Álvarez, sigue Álvarez, Cota, gol. El cruce de octavos de final parecía más sencillo en el papel, pues el rival era el Universitario de Sucre de Bolivia, y aunque en el Volcán ganaron 2-1, en la vuelta, los bolivianos vendieron duro el empate, clasificándose con un global apretado de 3-2. Sobis. Habilitado Esqueda. El
los cuartos de final la cosa se puso aún más complicada, pues el rival era el histórico Emelec de Ecuador, quien se terminó llevando la ventaja mínima en el juego de ida. Sin embargo, en la vuelta, el cuadro regiomontano logró remontar con un 2-0 que le dio el pase a las semifinales. Aquí está Damián, se quitó a uno, sigue. Pero sin duda donde el equipo mexicano se mostró a sí mismo que estaba para ganar el campeonato fue con las semifinales que se mandaron ante el Inter de Porto Alegre, pues de entrada cayeron 2-1 y el escenario parecía irreversible, pero con más corazón que otra cosa, el equipo del Tuca terminó remontando con un 3-1 que quedó para la historia. Sobis todavía, Jürgen Damm le tiene que pegar, sigue, toca atrás, ¡gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! Ante todo pronóstico, Tigres se metió hasta la final del certamen, y de hecho por puntaje le correspondía cerrar en casa. Sin embargo, por reglamento de la CONMEBOL, el juego se tuvo que disputar en el Monumental de River, y aunque en la ida empataron 0-0 en la vuelta, Tigres no pudo contener el escenario que se vino encima para arrebatarles la copa con un marcador de 3-0. A River, va al centro cerrado. ¡Oh! Faltaba otro. Número 2, Chivas en 2010. Con Chivas pasó algo inédito en la edición 2010 en la Copa de Libertadores, y es que el rebaño sagrado se saltó a la fase de grupos por una compensación que tuvo la organización hacia los equipos mexicanos, y es que hay que recordar que en el año 2009 en nuestro país cayó el brote de la pandemia de la influencia H1N1, y ante el miedo de que ésta se esparciera por todo el continente, la CONMEBOL decidió dar de baja a los participantes aztecas por default, recompensándole su lugar al año siguiente, clasificándolos directo a los octavos de final. Bien al borde, No. Bueno. Borghetti, lo mismo que Medina. Es por eso que tanto el rebaño como el San Luis salieron ganones de esta decisión, arrancando su participación desde las instancias de eliminatoria directa. En el caso de Guadalajara, al cruce le tocó al Vélez Sarsfield de Argentina, resolviendo su eliminatoria prácticamente desde la ida, pues ganaron 3-0, y aunque en la vuelta cayeron 2-0, el global les terminó favoreciendo. Ya en la ronda de cuartos de final, el destino les puso enfrente a la Libertad de Paraguay, club al que de igual manera golearon 3-0 en la ida, marcador más que suficiente para asegurar su pase a las semifinales por el global. Atención porque todavía Chivas. ¡Gol! ¡De las Chivas! Las semifinales fueron un poco más complicadas, ya que de entrada el rival era la U de Chile, con quienes empataron a 1 en el juego de ida, aunque en la vuelta el cuadro dirigido por José Luis Real se impuso 2-0 para meterse en la final. Ojo con Magallón, viene el centro. ¡Magallón! ¡Se mueve aquí! ¡Magallón! ¡Gol! ¡Gol! Chivas en ese momento se convirtió en el segundo equipo mexicano en disputar una final de Copa Libertadores, y la verdad es que tenían la mesa puesta para hacer historia, pero el Inter de Porto Alegre resultó ser imbatible. La final en la ida, el Lacron terminó 2-1 a favor de los brasileños, mientras que en la vuelta, los cariocas se volvieron a imponer 3-2 para quedarse con el título. Número 1. Cruz Azul en el 2001. Aunque sin duda la mejor actuación de un club mexicano en la Copa Libertadores, sigue siendo hasta el día de hoy la de Cruz Azul en el 2001, pues no solo fue quien más cerca quedó del título, sino que literalmente tuvo un camino lleno de obstáculos de pesos pesados del continente, a quienes se fue imponiendo ronda tras ronda. Y es que para empezar en la fase de grupos, el equipo dirigido por José Luis Trejo dominó su sector avanzando como líder, por encima del Olmedo de Ecuador, Defensor Sporting de Uruguay y Sao Caetano de Brasil. Pero al minuto 84, Emilio Mora marcó el único gol del partido para el 1-0. Mora fallaría posteriormente un penal en tiempo de compensación, 1-0 final. Cruz Azul está invicto. Los octavos de final fueron ante el Cerro Porteño de Paraguay, que aunque se habían llevado la ida 2-1, en la vuelta el cuadro cementero terminó remontando con toda goleada de 3-1. Equipo también difícil, así que aquí ya estaba Sergio Almaguer y también estaba Cardoso. Y Cruz Azul, bueno, pues en ese partido, en el de ida, que pierde dos goles por 1, y después el equipo de la máquina celeste, bueno, pues... Y en la ronda de cuartos de final, el rival en turno fue el todopoderoso River Plate, con quienes empataron sin goles en la ida, pero en la vuelta Cruz Azul terminó dando un golpe de autoridad goleando 3-0 para quedarse con el boleto. Pepe Cardoso se mueve, queda sin marca, remata, la pica, gol. 3-0. River estaba abajo en la Ciudad de México. La antesala a la gran final fue ante Rosario Central, que se presumía como favorito. Sin embargo, en la ida el equipo celeste se impuso 2-0, y ya en la vuelta los rosarinos vendieron muy cara la eliminación, pues el marcador terminó 3-3. La gran final fue ante el todopoderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi. La serie fue la más pareja en la historia entre clubes argentinos y mexicanos, pues en la cancha del Azteca, el cuadro ceniense se llevó la ventaja 1-0. Sin embargo, la Bombonera, Paco Palencia provocó un silencio absoluto cuando empató el global. El cabezazo, Palencia, gol.
hay gol del Cruz Azul, lo hizo Palencia. Ahora esto está 1-1. La final se tuvo que ir hasta la tanda de penales, donde todo se resolvió en el último disparo, dándole el título a Boca, pero con Cruz Azul que cayó de pie y que en ese momento se ganó el respeto de todo un continente, algo histórico ya que de por sí en Sudamérica no quieren el fútbol mexicano, pero lo que había hecho ese cuadro cementero sin duda trascendió fronteras. Piñeiro, Boca, campeón de América. Dime lo que opinas, ¿te gustaría que regrese la Libertadores a México? Déjalo acá abajito en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.